cazador viene y los recuerdos que no son los recuerdos del alma, aquellas cosas que te dolió y no es solucionado y no lo soltás, son como cárceles en la vida. Y la palabra dice como que Satanás anda como león viendo a quién devorar, a quién cazar. Él está empecinado a destruir tu propósito, tu familia, tu infancia, todo tu presente, tu economía, tu salud. Él quiere todo de nosotros. Y es por eso que me puse a meditar sobre el sonido del pasado. Y acá quiero compartirle el versículo bíblico. Si me acompañan al libro de Juan, capítulo 9. Díganme si lo tienen. Del verso 1 en adelante. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Para qué? La obra de Dios se manifieste en él. No le eches la culpa a tu pasado. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Qué hizo Jesús? Le preguntó cómo se llamaba. Le preguntó quién era. Le preguntó quién pecó. No. Él solamente escupió en tierra. Qué loco. ¿Nunca se preguntó cuál fue el motivo o la simbología de eso? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al tanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no era este el que estaba mendigando, que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: ve al Siloé. Y ahí donde, para ir adelantando un poco, vamos al verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, ¿no? Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Punto. Chao. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Habían disensión entre ellos, como disputa, como duda. Empezaron a dudar y un poco más a convencerse de quién era Jesús. Al verso 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que lo había recibido la vista. ¿A quién llamaron? ¿Qué hacía un ciego, mendigo, pidiendo si tenía familia? Qué pregunta, ¿no? Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él, hablará por sí mismo.
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo. ¿Qué tenían miedo? De los judíos, de lo que dice la gente. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que, querían matar a Jesús, ustedes ya lo saben. Vamos al verso 24 para acelerar el mensaje. Entonces volvieron a llamar al hombre que habían sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Terco. Él le respondió: ya os le he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser vosotros también sus discípulos? A eso creo que le dolió. Y lo injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo. Ya lo estaban condenando al que ha sido sano. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso. Vosotros no sabéis de dónde viene, por así decirlo, ¿no? Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, le estaba predicando ya el que fue sanado, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que algunos abriese los ojos de un ciego que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nadie podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Por eso titulé el mensaje el sonido del pasado. ¿Amén? ¿Se entendió? Entonces vemos la vida del ciego. Y dice la Escritura que él nació ciego. No quedó después. Quiere decir que nunca vio. Solamente escuchaba. No conocía sonrisas, no conocía paisaje, no conocía nada. Nunca vio. Todo lo que conocía del mundo era maldito, pecador. Lo escuchaba. Y encima fue echado afuera. Lo trataron de mentiroso. Cuando por fin Dios hizo un milagro. ¿Nunca le contaste que Dios hizo algo en tu vida y no te creyeron? ¿Le dolió? Que te diste testimonio que Dios te hizo libre de una condición y no te creyeron. Y te dijeron: vos, nada. Y son cosas que marcan en la vida. Dice la Biblia que sus padres, cuando les preguntaron, se desentendieron. Qué difícil, ¿no? Fuiste ciego toda tu vida. Yo le voy a decir una cosa. Cuando ellos en la antigüedad tenían una discapacidad, lo consideraban maldito. Hasta los padres lo podían desheredar si querían. Un heredero no va a estar mendigando en la calle. Un heredero no va a estar mendigando en la calle esperando que alguien le tire algo. Pero lamentablemente este hombre sí fue abandonado. Fue expulsado, marginado, desheredado. Vivía tirado afuera, lejos de su casa. Ese era su pasado. Ese era el sonido que él conocía. Si tenemos que ver la primera parte de su vida. Y quiero desenglosar esto en 3 facetas: su pasado, el encuentro con Jesús y lo que Dios hizo. Ahora yo te estoy mostrando realmente cuál es la vida o la condición del hombre. Imaginen, te voy a pedir que cierres tus ojos. Ahí donde estás. Imagínate que estás en la tierra
y escuche que te diga el maldito, pecador, indigno, y a la vez escuchás que escupen al lado tuyo y quizás te escupieron la pierna, la mano. No eres digno, eres huérfano. Ahora sí te voy a pedir que lo abras. No podía ver, pero todo lo que él tenía de recuerdo es lo que escuchó. Quizá en algún momento él aceptó esa identidad en él. Que sí, la verdad, soy un lisiado para toda la vida. Soy un traidor para toda la vida. Soy un adicto para toda la vida. Sí, quizás no tenga futuro. Quizás sea una persona mentirosa para toda la vida. Quizás sí, mis padres me abandonaron y me van a volver a abandonar todas las veces porque yo soy así. Ciego, no podía ver realmente. Quizás no podía soñar en proyectarse en un futuro mejor porque su vida lo único que le dio fue miseria. Ahora se preguntó por qué Jesús escupió en tierra. ¿Por qué cuando él se acercó a él escupió en tierra? Y no le dijo, ¿qué quieres que haga? Como le preguntó a Bartimeo, si no me equivoco. ¿Qué quieres que haga por ti? No. Porque Jesús nunca va a hacer algo que no tenga un propósito. Todo lo que hizo Jesús siempre tenía un propósito. Y no pasaba desapercibido delante de Dios. ¿O ustedes piensan que a Dios se le pasó desapercibido tu infancia? ¿O esos traumas de la vida que viviste? Que Él dijo, ay, pobrecito, lo abandonaron, no me di cuenta, pero ya va a sanar. Todo tiene un propósito. Todo tiene una voluntad, pero no nos pertenece, le pertenece a Él. Es por eso que cuando uno ve este lado, ¿no? El sonido del pasado siempre te va a golpear las puertas de tu casa recordándote quién eras, de dónde saliste, cómo te equivocaste, las cosas mal que hiciste. Siempre va a querer golpear entre las puertas de tu casa. Son aquellas escupidas, por así decirlo, ¿no? Que caen alrededor tuyo, haciéndote recordar que no eres digno o digna. Es por eso que cuando Dios viene al encuentro de nuestra vida, lo cambia todo. Ahora, tiene que ver con el sonido del pasado, el ciego. Y lo que va a cambiar todo en la vida del ciego, que no era ciego, ya era evidente, era el sonido que iba a escuchar por última vez. Hasta que aparece Jesús. Jesús no le habla, como le dije al principio. Jesús no le pregunta, no hace nada. Lo único que hace Jesús, actúa. Pero Él le dice algo a los discípulos. No es porque sus padres pecaron. No es porque Él es pecador. No es por eso. No se confundan. Sino que es para glorificar el nombre de mi Padre. Testimonio. Lo que nosotros consideramos maldito en nuestra vida, Dios lo torna para bien, para hacer un testimonio. Porque la palabra dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos puso a su luz. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es por eso que cada vez que la conciencia o el recuerdo del pasado vengan a acusarte que no eres digno o digna, Dios te dice, yo pagué un precio. Yo pagué mi sangre. Pero es el momento ahí donde uno tiene que darse cuenta que vamos a escuchar palabras de negación. Aún la conciencia no va a hablar, no va a acusar. Pero nosotros tenemos que recordar realmente que Dios es fiel y que primeramente es Padre. Y dice la Escritura, nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a los hijos. ¿Cuánto más el Señor nos dará todo lo que le pidamos? Porque Él sí es bueno. Pero yo tengo que entender que las cosas de la vida no pasan desapercibido. Cuando yo entiendo esto, le encuentro propósito a todo. ¿La estás pasando mal? Quizás fue un año difícil. Tenés que encontrarle propósito, porque algo el Señor nos quiere enseñar.
Quizás tuviste una pérdida. El Señor algo nos quiere enseñar. Quizás tuviste miedo, entraste en pánico, tuviste una situación en la familia, en la economía, en la salud. El Señor algo me quiere enseñar. Quizás me quiere enseñar a confiar más en Él. Que en los tiempos difíciles no corra a las cosas inmediatas, sino me rinda a su presencia, donde Él me da su descanso. Pero qué fácil es pedir ayuda a algo físico, algo que vemos. Pero ¿saben por qué las personas nosotros muchas veces no buscamos de Dios? Porque no creemos que Él pueda darme la libertad y la salida. Es por eso que Dios siempre va a traer en nosotros un renuevo, siempre y cuando nosotros soltemos. Y soltar es soltar. Van a haber recuerdos, sí, perfecto, pero cuando vuelven, no duelen. Porque la memoria visual o las cosas que nosotros vimos en la vida no se van casi. Hay cosas que quedan. Pero lo que marca la diferencia es qué siento cuando golpea la puerta de mi casa. ¿Me sigue doliendo o no siento nada? Y esa clase de cosas, cuando nosotros no podemos superar, tenemos malas actitudes y actuamos mal, provocando malas obras. Y dice el apóstol, hagan obras, muestren frutos de transformación para que sean luz a los hombres. Pero cuando nosotros no podemos salir de ese pasado, de aquellas cosas que nos afectó, tomamos malas decisiones en la ira, en el enojo, en la falta de perdón, y lastimamos nuestro entorno y contaminamos el corazón. Porque la abundancia del corazón, y ahí realmente donde somos medidos. Dios nos está mandando a soltar cosas que quizás hasta el día de hoy me está afectando. Pero yo quiero presentarme en el año nuevo y decir, Señor, este es un año diferente. Es un año donde yo te entrego mi corazón. Sí, las cosas se van a levantar el próximo año, perfecto. No tendría sentido. No tendría sentido la vida si solamente vivíamos en el gozo. Porque una forma de depurar el corazón del hombre, Dios tiene que permitir los procesos de la vida para que golpeen y rompa y nos vuelva a armar. Eso es Dios. Amén. ¿Qué sonido escuchaba el hombre? El sonido de la tierra, el sonido de estar allá abajo, el sonido del polvo. Ese sonido, cuando Jesús escupió en la tierra, otro más viene a escupir. Pero nunca se imaginó que el mismo sonido que toda su vida escuchó era el mismo sonido que lo iba a sanar. Era la misma situación que Dios iba a levantar. Porque de esa manera Dios trabaja. Imaginen esto. Sería muy sencillo vivir la vida si todo hubiese sido fácil. La primera vez que ese sonido viene sobre este hombre no fue con rechazo. El mismo sonido que representaba su dolor ahora representaba un milagro. No siempre Dios trae algo nuevo para sanar. A veces usa lo que ya estaba. Dios trae cosas nuevas, sí, perfecto, pero Dios usa lo que ya estaba ahí, lo que ya te dolía, para glorificar su nombre. ¿Saben qué? Estaba un día yéndome a mi departamento y decía una voz, andá lo de tu viejo, andá lo de tu papá, dale, anda. No. La gorda ya me cocinó y se le dio decir que no voy a ir a comer, se me arma y... No, dale. Entonces le escribo a mi mujer,
Habíamos tenido una charla previamente, que algo el Señor me estaba diciendo. Le digo, gorda, no voy a casa. Hoy paso de largo, era un sábado creo. Me voy a la casa de mi viejo. Ok, entendido, me puse. Llegué ese mediodía, el viejo estaba haciendo marinera e hígado. Hola, hola viejo, ¿cómo estás? Lo saludé y siempre me abrazaba y me daba un beso. Me dice, ¿qué estás haciendo? No, te vine a visitar. Ah, qué bueno. ¿Querés comer conmigo? Sí, sí. Y estuve de ahí hasta la tardecita noche, todo el día hablando con él. Yo me tenía que dar la tarea de entender por qué él fue así conmigo. Primeramente fue hijo único. Se crió solo. Mis abuelos vivían trabajando. Mi abuelo era duro. Mi abuelo era alcohólico y le pegaba a él y le pegaba a mi abuela. Ellos tuvieron agarre. Cuando ya volví a ser mi casa, me volví el peluquero del barrio. Y la gente grande, ya anciana, va y se corta con el pelo conmigo y me empieza a contar cosas de la familia de mi viejo. Eso para mí es una llave de oro. Porque me sirve. Me acuerdo cuando tu viejo se puso a tomar con tu abuelo. Se desconocieron. Había una cancha ahí de arco a arco. Él con la 9 milímetros, el otro con la Itaca. Pum, 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 pum. Ah, tranquilos los viejos. Y yo pensé que con mi hermano entre nosotros éramos sanguinarios cuando nos agarrábamos. Y cuando mi papá me empezó a contar su vida, me sentí mal, me sentí porque lo juzgué toda su vida, lo juzgué. Yo creo que esa fue la parte donde también me sané. No en su totalidad, pero me di el derecho. Porque yo le dije, papá, le digo al viejo, lo saludé todo y me dice, gracias por escucharme. Sos el primer hijo que me presta atención. Y fue doloroso. Y le digo, de nada, papá, pero te voy a decir algo. Yo te perdono. No te guardo rencor. Porque te amo. Y porque te amo, yo te perdono. Y perdóname si una vez te hice mal, como un hijo. Pero yo quiero decirte algo. Hasta tus errores lo amé. Tuve que sostenerlo porque el viejo casi se desmaya, ¿viste? Fue un golpe duro para él, pero en ese sentido se sintió como perdonado. Lo abracé, lo senté, le dije, ¿estás bien? Y se largó a llorar, a llorar, a llorar. Y me dice, me sanaste. Entonces lo que yo consideraba que era malo, no era malo. Dios no usó algo nuevo, usó algo que ya estaba ahí para sanar mi corazón. Los errores de mi viejo lo amé, ¿por qué? Porque me enseña hoy en día a ser diferente con mi hija, a marcar la diferencia, porque nadie nos enseña a ser padres. Y hoy tengo otra mirada. Pero esos errores me enseñan a ser más humildes, a no juzgar y a no condenar. Que el día cuando quiero levantar el dedo hacia alguien, Dios siempre me mete en esa situación y me hace recordar que todo lo que yo gane lo considero como basura. Y ese es donde me trajo el recuerdo de los títulos que le conté al principio que había conseguido. Esto es basura para mí, si no te tengo. Esto es basura para mí si hay un vacío en mi alma. Entonces, quizás en nuestra vida hay algo que nosotros queremos quitar. Tenemos que ser astutos y agarrar ese dolor y entregárselo. Porque José no hubiese sido rey sin sus hermanos. Jesús no hubiese cumplido su propósito sin Judas. ¿Qué sentido tiene? Moisés no hubiese cumplido su propósito si no lo hubiesen rescatado de aquel lugar donde lo abandonaron. Sí, yo nací en la casa de un rey, pero tenía un vacío, que mi familia estaba de aquel lado y estaba siendo esclavizada. Pero si no hubiese sido por esa mujer que lo rescató, no se hubiese cumplido el plan de Dios. Entonces Dios usa todo lo malo. Uno dice, che, porque Dios es masoquista. No,
¿Saben lo que no entendió Job? Que Job tenía que confiar en la sabiduría del Padre y no en su propia sabiduría. Cuando Job le dice, oh Señor, y empieza a hablar, y ahí donde Dios sale de un momento de un torbellino así, y no le dice, hijo mío, perdí a tu familia, perdí a tus hijos, todo lo que ganaste, estás lleno de sarna, lepra. No, le dice, ahora vas a guardar silencio y yo voy a hablar. Pará, decime que la estoy pasando mal, me retás. Y Dios le pregunta, ¿qué le pregunta a Dios? ¿Dónde estabas tú cuando hice los cielos y las tierras, el firmamento, la luminaria? Todo empieza a explicarle. Cuando le dije al mar, hasta aquí llegará el orgullo de tu ola, empezó pa. Y dice Job, bueno, está bien, sí, tenés razón, no conozco nada. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Fue la primera imagen que tuvo el ciego, el rostro. ¿Por qué? Porque Jesús representaba la luz del mundo. Y él, para ver en tanto tiempo de tinieblas, solamente le bastó un encuentro con Jesús para que todo lo malo se haya convertido en un testimonio. Un encuentro, iglesia. Y cada vez que estoy pasando un proceso, Señor, pasa una vez más. Y toca mi casa, toca con tu presencia y pasa por mi hogar. Y en cada rincón de mi habitación, inúndame de tu amor. Quizás sea necesario entender como iglesia que las cosas del pasado jamás te van a afectar. Porque Dios, ¿qué hizo Dios? Lo usó para bien. Nosotros consideramos que es algo aberrante, que lo odio, hasta llegamos a maldecir como Job el día que nacimos, pero era lo que Dios iba a usar para testimonio. Porque tu testimonio iba a ser el propósito para otros. Cuando alguien me dijo, me siento rechazado, yo te entiendo. Quiero abandonar la fe, yo te entiendo que es abandonar la fe. La iglesia me lastimó, yo te entiendo. Yo también soy una iglesia y también lastimé. Pero todo lo que viví me sirvió para bien. Yo le puedo hablar a una juventud de lo que es el sufrimiento y de salir de lo más profundo. Es difícil ver las cosas como malo. La otra vez le decía a un cliente, hablando de los valores de la vida, estaba en la esquina de una farmacia conocida. Estaba pidiendo moneda, tenía 8 años. Sale una ancianita, una abuelita, y me dice, ¿qué te pensás que sos pibe? Me dice, ¿qué querés? No, pero si tiene algo, doña, le decía yo. Porque yo hacía todo lo que los otros hacían, porque realmente no estaba bien. Sería muy fácil que yo te dé la plata. Porque me va a volver a pedir, me dice. Acá en el centro hay un montón de doctores, abogados. Levantate donde estás, golpea la puerta de un profesional y poné un acuerdo con esa persona y andá a barrer la vereda. Ese día dejé de pedir. Empecé a generar una cultura de trabajo. Y empecé a ganar mis puestitos. Tenía mi lugar donde iba, barría vereda. Y yo me puse a pensar en la infancia, ¿no? Que eso no fue un dolor para mí. Qué mal que me trató la señora. No, me enseñó. Porque lo que nosotros decimos, que Dios no usa cosas nuevas, sino usa lo que ya estaba ahí para sanarnos. Y Dios quiere restaurar realmente la identidad de Cristo en nosotros. Es por eso que llegamos al punto donde decimos que Jesús es mi camino. Jesús es mi verdad. Jesús es la persona en la cual yo quiero alcanzar, el varón perfecto. Amén. Y quiero darle esta revelación que tuve hace mucho tiempo y nunca lo compartí. Estaba meditando sobre la palabra y automáticamente empecé a meditar. Y Dios me empezó a hablar, empecé a escribir y jamás lo compartí, solamente lo hablé y hoy lo quiero compartir. Ustedes ven que el hombre estaba en una vía de sequedad. Porque el hombre, antes de que Dios lo formara, dice que ¿de dónde lo sacó? Del polvo. Y acá en esta historia actúan 2 elementos: polvo y agua. Jesús viene, escupe en tierra
Y eso representa la vida de sequedad del hombre. Una vida vacía sin su presencia. Pero Jesús dice, yo soy el agua de vida. El que bebe de mí, de su interior correrán ríos de vida. Entonces, el hombre es el polvo, el Señor Jesús es el agua de vida y el Señor, Dios Padre, es el alfarero. Y necesitamos, la gente ¿sabe qué? Quiere buscar a Dios, pero no quiere tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer algo en nosotros si no aceptamos a Jesús? Porque somos polvo inestable para ser formado. Pero necesitamos tener un encuentro con Él para que el agua de vida no sea metido en nosotros y empiece a transformar nuestras áreas, para que el alfarero pueda formar un corazón nuevo. Dios no va a buscar otro barro, otra arena, otro polvo. Dios busca el mismo polvo de lo que ya estaba ahí para glorificar su nombre. ¿Qué le preguntaron al ciego? ¿Sus padres o él pecó? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguno. Es para glorificar su nombre. Tu vida, lo que viviste en el pasado, es un testimonio. Jamás fue para muerte, sino para glorificar al Padre. ¿Qué le dijo Jesús cuando le estaban diciendo, se está muriendo Lázaro? Tranquilo, que no es para muerte, es para glorificar. Y no lo estaban entendiendo, nadie lo entendía. Y si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, tampoco lo hubiésemos entendido. Pero el polvo necesita del agua de vida. Amén. Cuando el polvo se mezcla con el agua, el alfarero puede volver a formar. Eso pasa cuando rendimos el corazón. Dios nos tira, Dios nos reemplaza, Dios vuelve a ser de lo que ya estaba ahí. Muchos de nosotros, antes de conocer la fe, pensábamos que éramos un accidente, que no fuimos deseados, que no nos buscaron. Y quizás sí, vinimos de rebote, pero eso no le compete a aquella persona que tu madre te haya dicho, yo no te deseé, jamás te quise tener. Porque realmente el que te diseñó antes que hubiese sido formado fue el Padre. Pero Dios necesita formar un corazón nuevo de lo que ya estaba supuestamente destruido y sin vida. Y Dios te pregunta y te mira a los ojos y te dice con tu pasado, hijo de hombre, ¿qué ves? Veo huesos secos. ¿Qué ves? Veo muerte. Profetiza y declara. Es por eso que uno hace un balance y una decisión fuerte en la vida es cambiar de actitud ante una temporada nueva. Yo no puedo quedarme con este sentimiento, no puedo quedarme con lo que estoy sintiendo, no puedo seguir soportando, es realmente el trauma que me afectó. Yo necesito soltar, porque es de donde Dios realmente se glorifica. Pero muchos de nosotros no queremos aceptar eso. Por eso aceptar a Jesús no es cambiar de religión, es entrar a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero nadie sale igual, nadie sale roto, nadie sale como entró. Porque Dios hace las cosas nuevas, pero Dios no te reemplaza. ¿Qué hace Dios? Te vuelve a formar. ¿Qué es lo que hizo la vida con tu vida? ¿Qué hizo las situaciones difíciles con tu vida? Te rompieron, destruyeron tu confianza, tu dignidad, tu identidad, destruyeron realmente tu autoestima. Pero Dios quería hacer algo nuevo. Amén. Muchos luchan con sus pasados. Luchamos con el pasado muchas veces. Recuerdo, las culpas, las heridas. Pero el problema no es el pasado. El problema no es ahí, sino ponernos las manos incorrectas. Y hoy realmente, ¿sabe qué, iglesia? Porque cuando Jesús toca la vida de un ser humano, de un hijo, el dolor deja de doler, empieza a sanar y se convierte en un testimonio. Y estamos finalizando un año donde también quizás amerite cambiar de mentalidad.
y la condición de nuestra alma va a afectar tu propósito, tu presente, tu servicio en Dios, y quizás pierdas el propósito. El día que realmente fui lastimado, porque muchos dicen, la iglesia me lastimó. Gloria a Dios. Yo fui perseguido, fui tratado por robo de ovejas. ¿En serio? Hay chicos que están acá, que están conmigo, les prohibían juntarse conmigo. Y si lo veían con una foto conmigo, lo bajaban del puestito, como le decían ellos. Las redes sociales, claro, cuando se inunda el barco las ratas huyen. ¡Wow! ¡Pará! ¿No somos iglesia? Y un día, cuando me rindo delante de Dios, Señor, ¿esto tiene un propósito en mí? ¿Acaso habrá una persona que marque la diferencia en Reconquista? Señor, yo no quiero volver al pasado, porque me sacaste de ahí. Y fue una oración sencilla, Señor, no quiero volver. Y la carne me decía, la iglesia te lastimó, andá, dale, metele. Tenés todo servido. Porque era perseguido, pero no estoy hablando de la iglesia. Era perseguido por el pecado, por la infancia que viví, una infancia de violencia, de perversidad. Me vivía persiguiendo, haciéndome recordar que no era digno. Caía en pecado en los pensamientos y sumando que la iglesia, o mejor dicho nosotros, le damos un ingrediente perfecto, que es el rechazo, es el abandono. Pero ¿saben qué? Jamás fui motivo para abandonar la fe. Jamás. Porque pasaron los días y conocí a este hombre. Conocí al apóstol. Y le digo, me dice, te quiero escuchar, dale, charlemos. Estábamos charlando y me dice, che, para un ratito, porque como que yo estaba tirando bastante basura. ¿Viste como el mono con navaja está enojado? Y ya me la estaba agarrando con él también. Estaba re enojado. Y me dice, un líder con un corazón lastimado es un peligro. Y vos tenés que sanar. Ahora déjame decirte algo de parte de Dios. Y cuando empezó a hablar, empezó a decirme cosas que yo había dicho en oración. Y en ese momento, claro, yo fue una declaración que hice, para que me puedan entender. Yo le dije a él, ¿dónde está realmente el poder de Dios? Tanto que la iglesia... Yo tuve esa postura. A mí me pueden decir, ay, Mauro Benito, todo. Enojadísimo. Si la palabra dice que no es solamente palabra, sino demostración de poder. No he visto a ningún hombre, una iglesia, que manifieste lo que la palabra dice. Estaba enojado porque mis ojos naturales vieron cosas que no tenían que ver. Porque no entendía el propósito de la situación. Sumando que venía con el rechazo del pasado, eso estaba afectando mi decisión. Y el apóstol me dice, esto le estuviste pidiendo al Señor en oración. Bueno, perfecto. Un poco más me faltó decirme de qué color era la mesita de luz en mi pieza y ya me caía de redondo. Pero caí en tierra, escucha. Caí en el pasto y él me abrazó y la gente pasaba y decía, estos se están pidiendo perdón, padre e hijo se están reconciliando acá. Y la gente pasaba, mirá, mientras la profeta se iba a comprar choripán con Eve. Y él me empezó a soltar palabra, y empezó, y ahí donde mi vida cambió. Ahí donde volví a soñar. Y pude entender, porque como uno crea, nosotros como seres humanos tenemos más tendencia a creer lo malo que lo bueno. Por eso se nos hace fácil decir, che, me voy, no me saludaste, habló mal de mí, me criticó, me voy. ¿Y tu propósito? ¿Y tu vida en Dios? ¿Y lo que iba a ser? ¿Y las palabras? ¿Y las promesas? ¿Y las profecías? ¿Dónde quedaron? Hey, ¿qué te pasó? Es que nunca aprendí a soltar. Y como nunca aprendí a soltar desde mi infancia, vengo a la congregación y veo una actitud en contra de mi vida.
soy el justiciero. Y tomo la decisión de irme. ¿Sabes qué? La iglesia me hizo daño. El mundo te lastimó y volviste a la iglesia. Volviste a congregarte, a buscar los caminos de la fe. Me voy porque la iglesia me lastima. Pero cuando el mundo te vuelva a lastimar, ¿dónde vas a ir? ¿Te vas a hacer un mundo aparte? ¿Voy a vivir a la luna? No. Dios realmente quiere trabajar en el corazón que dice: Señor, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi corazón. Fue difícil, sí, fue difícil. No lo entendía, sí, no lo entendía. Y uno por ahí se encuentra en esa disyuntiva: ¿qué hago? Y tengo que volver a la cruz. ¿Somos iglesia? Volvamos a la cruz. Y vas a ver realmente lo que es un rechazo. Vas a ver realmente lo que es un abandono. Dice que la Escritura que 1000 años es y un día, entonces estás viviendo un eterno presente. Quizás hoy están crucificando a Jesús y yo me quiero ir porque me rechazaron. Cuando yo tengo esa mentalidad de que hasta en este momento están crucificando a Jesús, lo único que me queda es rendirme. Lo único que me queda es entregar mi vida al Señor. Yo no puedo seguir permitiendo el rechazo, el abandono, la soledad en mi vida. Porque no solamente va a afectar tu propósito, tu vida, sino tu generación. Porque como no pueda entender o no quiera entender, el que va a pagar el precio hasta la 4ª generación, dice la Escritura. Y como yo amo mi vida y amo mi generación, no me queda más otra que seguir adelante y extendiéndome. Y dijo el apóstol: olvidándome lo que queda atrás. Y hoy quizás la vida te escupió tanto, disculpe la expresión, te denigró tanto que tu confianza no es la misma, pero Dios usa la misma situación para sanar el corazón. Y quizás hoy Dios está mojando en barro para hacernos ver realmente el propósito que tenemos en nuestra vida. Porque dice la palabra: porque un futuro tengo para tu vida y no de mal. Porque pensamientos de bien tengo para tu vida y no de calamidad, sino para darte un futuro mejor y una esperanza. ¿Dónde quedan las promesas de Dios cuando yo quiero abandonar? Llega fin de año, quizás venís como: estuvo fácil el año, che, la venimos rengueando. Hey, pero estás ahí firme. Lo único que quiere Dios es que entregues tu vida, nuestra vida, y la entregamos a Jesús para que el alfarero pueda formar un corazón nuevo y un espíritu recto, para que los procesos de la vida sean testimonio y no una maldición, para que todo lo que viviste sea de testimonio para tus hijos, porque nada pasa desapercibido delante de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Y quiero terminar con José nunca quiso matar a sus hermanos, que aunque le hubiese gustado, ¿no? La carne le hubiese dicho: matalo, desgraciados, te vendieron, te hicieron daño. Pero José no hubiese sido el mismo, o no se hubiese convertido en gobernador sin sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron, y cuando quiso matar al menor, lo defendieron. Dijo: ¿qué dices? No me defendieron a mí, defienden a este. Me vendieron a mí y lo defienden a este. Pero Dios siempre trae a memoria en los momentos oportunos. Y es como que José hace: no, para. Claro, eso es lo que estaba pasando. No fueron maldición la vida que pasé. Tenía un propósito. Y le dijo a los hermanos: lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo tornó para bien, para glorificar su nombre. Y hoy Dios viene y nos dice a nosotros: quiero que abra tus ojos, porque ya te unté.
Quiero que empieces a ver que yo soy misericordioso con tu vida. Quiero que empieces a ver que tenés un propósito en esta tierra y que el año va a ser mucho mejor de lo que fue este. Quiero que empieces a ver las promesas que tengo guardado y que quiero que lo disfrutes, no después de la muerte, en tierra. Pero Dios necesita un corazón que le entregue la vida completamente. Dios siempre nos va a pedir ese Isaac. Y no es que te lo pide hoy, te lo va a volver a pedir en un nivel, en otro nivel y aún más. Porque Dios te ama tanto que necesita procesarte. Porque no te quiere perder. No te quiere dejar. Le conté a Alex una vez que estaba pasando una situación difícil y sentí esa voz que me dijo: ¿dónde te estás desenfocando? Y ya mi pensamiento es como que en un momento quieren distorsionarse y irse para las cosas incorrectas y dudar de la fe y de todo lo que hago. Y Dios te dice: te tengo que llamar. Te tengo que llamar porque te me estás desviando. Vemos la situación como algo maldito. Te tengo que llamar porque te estás desviando. Quiero que me entregues a Isaac que hay en tu corazón. ¿Querés una generación? ¿Querés multitudes? Le dijo Abraham. Perfecto, entregame lo que está queriendo tomar mi lugar. Y muchas veces el dolor, el rechazo, el abandono, tomó el primer lugar de Dios. Y tomamos decisión en base de nuestra condición de cautividad y no en base de la libertad que hay en Cristo. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Dios no va a tomar algo nuevo. Dios va a tomar lo que siempre estuvo. Sos un testimonio para esta generación. Sos un testimonio como padre, como madre. Sos un testimonio. Testimonio de perseverancia. Testimonio de ejemplo. Testimonio de esfuerzo. La vida en tierra te hace querer ver realmente que no es así, pero es mentira. Si yo realmente quiero disfrutar lo mejor de Dios, necesito entregarlo. Yo tuve que aprender a entregar y lo sigo haciendo. Porque hay cosas que uno dice: no, estoy superado, la llevo de taquito, tengo la pelota atada en los pies. Perfecto, dice la palabra: aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Y ahí donde realmente Dios te dice: quiero tu corazón, quiero tu vida, quiero que tus decisiones sean en base a mi voluntad y no a tu condición de cautividad. Quiero que tu vida sea un ejemplo para que muestre la luz. Le dijo David: amado Padre, lávame con hisopo, límpiame para que sea y así pueda mostrar el camino a los transgresores. Dice en Proverbios: hagan senda de justicia para aquellos que vienen atrás no se pierdan. Entonces yo soy aquel Fares que abre puerta para que los Jamul pasen. Pero si yo no tomo la decisión y sigo en una condición y quiero pasar de esta condición a otra temporada, jamás mi generación va a conocer lo nuevo. Y la va a tener que pelear como nosotros la peleamos. Dios necesita una iglesia que entienda esto. Una iglesia que diga: antes era ciego y ahora veo. Amén. Ponte en pie. Quiero que cierres tus ojos para que no te distraigas. Y vine con un motivo. Quiero crear una conciencia. Y la intención de esta noche es: Dios quiere hacernos de nuevo. Que podamos entender que el pasado jamás fue maldito, sino que tenía un propósito. Y que en la cruz vemos esa realmente la luz que deberíamos ver.
Y por eso le pedí al Señor en esta madrugada que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón. Que no sean las manos de un hombre o de una mujer, sino que sea la mano de Dios pasando por tu corazón. Hey, jamás fuiste rechazado porque yo nunca te rechacé. Jamás fuiste abandonado porque yo nunca te abandoné. Y si permito algo es porque te amo. Y si realmente estás pasando un sacudimiento, quédate tranquilo que estaré contigo hasta el final de los tiempos, pero nunca te dejaré. Porque su amor es inagotable. Su amor va más allá de los límites del hombre. La vida, Satanás, el pasado, el escupir en tierra, mucho desprecio te hicieron hacer creer que estabas perdido o perdida. Pero es el amor del Padre el que lo llena todo del todo. Es el amor de Él el que me escogió desde el principio, aun cuando no tenía un nombre. Es su amor el que me inundó desde el principio, aun cuando mis vacíos eran, quizás pensé que eran insaciables, pero fue su amor el que me llenó. Escupir en tierra. ¿Cuántas veces escuché el rechazo en mis oídos? ¿Cuántas veces escuché el abandono en mi vida? Este año quizás fue difícil, tuviste pérdidas. Este año quizás te golpeó tan fuerte hasta que perdiste la confianza en ti misma, en ti mismo. Este año quizás dolió y te procesó. La sequedad entró en tu vida, te sentiste vacío o vacía. Pero es la condición del pasado el que nos hace creer que somos insuficientes. ¿Acaso el Señor, cuántas más señales tiene que hacer a una iglesia que Él ya escogió de antemano? Dios necesita sanar el corazón. No. Dios pone hombres para ser ejemplo. Dios pone hombres para guiarte. Dios pone autoridad para enseñarte. Pero es Dios el que sana. Es Dios el que liberta. Es Dios el que quebranta tus murallas de orgullo. Es Dios el que rompe nuestras estructuras en la mente. Es Dios el que nos hace de nuevo. Ahí donde está, ríndele tu corazón a Dios. Y en esta noche le pido al Espíritu Santo que ministre tu vida. Sopla de los cuatro vientos, amado Espíritu Santo. Porque dice tu palabra que tú tienes relación de aquellos que te buscan. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Espíritu Santo, pasa. Mientras suene la adoración, pasa, Espíritu Santo. Y empieza a operar en el corazón. Empieza a operar en la mente. Te amamos.